Flor, y ahora sí, ya se fijó la fecha para la votación del plebiscito de salida. 4 de septiembre, voto obligatorio. Y justamente este fin de semana... Voluntario para el extranjero. Sí, claro. Este fin de semana se dieron a conocer 3 encuestas que mencionaban justamente que la opción de rechazar esta nueva constitución estaría ganando esta carrera. Claro, de hecho la Pulso Ciudadano, mira, vamos a revisar el titular, muchas gracias, que dice: según 3 encuestas, opción rechazo supera al apruebo en el plebiscito de salida. Pulso Ciudadano, por ejemplo, le da un 35,8% al rechazo y un 32% al apruebo. Plaza Pública de CADEM también le da un 46% al rechazo, que ojo acá porque subió 10 puntos con respecto a la medición anterior, y le da un 40% al apruebo. O sea, estamos hablando de que el rechazo está liderando las opiniones. Según las encuestas. Según las encuestas, sí. En una constitución que a mí me llama mucho la atención, todas estas campañas de yo apruebo y yo rechazo. Esperemos a que la escriban, informémonos qué es lo que vamos a aprobar y qué es lo que vamos a rechazar. Me parece que eso tendría que ser la lógica inicial, ¿o no? Sí. Yo no sé si apruebo o rechazo hasta no saber qué artículo me van a dar, ¿cierto? Bueno, cosas simpáticas. Gaspar Domínguez, vicepresidente de la convención, dijo algo, Laura, que te lo quiero señalar para ver si estás de acuerdo. Con respecto a esto, a la encuesta, él dice: debemos concentrarnos en informar más y mejor qué es lo que se ha ido aprobando y qué es lo que se aprobará. Yo tengo la convicción de que en la medida que empecemos a mostrarle a la sociedad cuáles son las normas en materia de salud, vivienda y pensiones, por cierto que el interés y apoyo de la ciudadanía comenzarán a aumentar. ¿Estás de acuerdo con estas declaraciones? A mí me hacen harto sentido. Sí, como totalmente en el fondo de acuerdo. Lo que pidió la gente para cambiar la Constitución. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las falencias que ha tenido la convención es que, y que tiene que ver con esto de que es primera vez que estamos haciendo esto y que es evidente que se cometen errores. Lamentablemente estamos en un proceso tan acotado que los errores se pagan caro. El error grave que ha tenido la convención, creo yo, es no comunicar efectivamente por muchos canales, no solamente por sus redes sociales. Nosotros solicitamos desde este espacio cuántas veces, por favor, aprovechen de decir y contar en simple lo que están haciendo para ir acompañando el proceso de la mejor manera. Y es confuso, es enredado, pero además tiene mucha carencia de información. Ahora, con respecto a las encuestas propiamente tales, a mí en lo personal me parece maravilloso que el rechazo gane por lo que gana en este momento, porque eso quiere decir que va a perder. Generalmente, cuando las encuestas hacen sus primeros aprontes, estos primeros aprontes en relación a la realidad son súper diferentes. Por otro lado, no hay que perder de vista que el apruebo no está haciendo campaña, solamente está haciendo campaña el rechazo. Sí, claro. Ahora, como modo reactivo, el apruebo en redes sociales ha empezado a hacer campaña, pero las campañas oficiales todavía no parten. Entonces, la evolución que tiene que tener este tema en los próximos meses, principalmente entre junio y septiembre, que es la fecha de la votación, va a ser muy significativa para los resultados. Yo me acuerdo cuando las encuestas le daban un porcentaje menor a Beatriz Sánchez en las elecciones del 2017 y mira con lo que nos salió, o sea, con un porcentaje enorme para alguien que no venía de la clase política, que no tenía un historial y que se supone que iba a ser totalmente intrascendente en las elecciones y no lo fue. Las primarias Jadwe Boric, por ejemplo. Exactamente lo mismo. Entonces, yo me lo tomaría con mesura por ese lado, digamos. Creo que es muy pronto para anticiparse. Es necesario hacer este ejercicio porque es frecuente. Además, somos un país que vive mucho de las encuestas y creo que ahí es donde está el principal riesgo de esta situación, que nos creemos mucho las encuestas. Pero, Laura, mira, tú estableciste algo que es como el centro de esta conversación hoy en día acá, y que tiene que ver con las guerras comunicacionales. Y ellos ya tiraron la primera piedra, digamos, o sea, aquellos que les gustaría que esto se fuera a pique. Mi pregunta es la siguiente, y siendo así como lo más brutalmente honesto con nuestra ciudadanía, cuando llegue el momento de presentar una nueva constitución y donde de las personas que se manifestaron, de las personas, digamos, que finalmente lograron que este proceso pudiese existir, y no se leen la constitución, no la leen y se van a quedar en medio de una guerra mediática, se van a quedar con lo que dijo con lo que dijo tal panel en un matinal, con lo que salió en la portada de tal diario. Ojo, lo van a cagar, cuidado, pucha, ven, les salió el tiro por la culata. Y van a ir a votar con los titulares de aquí y de allá. Entonces, aquí o sea, sería falso decir, ¿sabe? Nosotros le recomendamos a la gente que sí, lea la Constitución y que se entere a través de estos medios que son más serios que estos otros, que no hacen un circo, etcétera, etcétera. Pero deja preguntarte desde afuera, mira,
sin tener ningún bando. Pero ¿cómo ganar esta guerra de infestación de falsas noticias de comunicación para uno estar protegido, para ir con un preservativo y votar a conciencia, entendiendo cuál es la propuesta? Y insisto con ser sincero, yo no sé cuántos realmente se van a leer esto. Es que claro, entonces, y no es un documento fácil. No es fácil, porque está escrito, técnico, digamos, claro, en este lenguaje, digamos, que como de abogado prácticamente. Entonces, ¿qué hacemos, digamos? O sea, ¿cómo la convención revierte esto? Exactamente, ¿cómo lo convertimos? ¿Y qué medios, digamos, van a estar apoyando de explicar efectivamente el trabajo que aquí se hizo cuando los otros ya comenzaron a dar una batalla, digamos, para generar un rechazo? Yo creo que a la convención lo que le hace falta, principalmente, tengo ciertas aprensiones con respecto a la forma en que se desarrolla el proceso, pero para partir contestando tu pregunta, yo creo que lo que le hace falta a la convención principalmente es tener voceros cercanos, que no son convencionales necesariamente, que pueden ser personalidades, como cuando las marcas contratan embajadores que hablan de los beneficios de tu marca. O sea, estamos en una realidad tan relacionada con las redes sociales, en una realidad además donde uno busca cercanía. Por algo Boric arrasó como arrasó, que al principio, seamos honestos, nadie se lo esperaba, porque tiene esas virtudes que son tan necesarias en este minuto, ¿no? La cercanía, la empatía, cierta transparencia en el mensaje. Entonces, en este caso es lo mismo. Yo creo que ahí falta un trabajo comunicacional con embajadores, podríamos decir, de la convención, que te expliquen. Abortar no significa que tú puedes abortar a los 9 meses de embarazo. Que cambiemos el modelo de pensiones no significa que el Estado se va a quedar con tu plata, que son las cosas que... Entonces, aquí yo me detuve, estuve mirando un poco las encuestas y me llama la atención, por ejemplo, que en una de las respuestas la gente dice, el 75% de los encuestados dice que no está de acuerdo con que sus platas sean retenidas. Claro. Ahí ya hay una falacia, o sea, ¿por qué pregunto eso si no es lo que discute la convención? Entonces, es lo mismo que hablábamos recién, se va generando una imagen sobre algo que no está de acuerdo con la realidad. ¿Por qué una empresa de encuesta seria hace una pregunta tan tendenciosa como decirte, ¿quieres que tu plata sea tuya o no? Obvio que todos van a decir que quieren que su plata sea tuya, y aunque uno podría decir no está en las mentes de ellos, pero sí está en las mentes de ellos, por algo lo hacen, digamos, son expertos en esto. Y lo suben al rechazo. Terminan, claro, generando una tendencia en el encuestado que dice, chuta, ¿por qué me están preguntando esto? Me van a quitar la plata. Entonces, yo siempre he dicho, hay que tener ojo con las encuestas. Yo, en todo el periodo de edición general en la red.cl, siempre... no publiqué encuesta, publiqué muy poca, muy pegado al final de las elecciones, porque siento que lo que generan en la población es tremendo. Una realidad. Mira, hay que tener mucho ojo con las redes sociales. Recuerdo un estudio que hizo la Universidad Católica de Valparaíso, que se dio a conocer en noviembre del 2020, que hablaba justamente de toda la campaña que hizo el sector de la derecha para rechazar el plebiscito del 25 de octubre. Y eso está comprobado. Incluso se le denominaba como tropas digitales. O sea, son verdaderos ejércitos digitales que están invirtiendo mucha plata para poder poner una posición e imponer una postura frente a la ciudadanía cuando todavía esto ni siquiera está listo. O sea, sabes que ahí incluso hay una ilegalidad, hilando más fino. Hay un periodo de publicidad, está fuera de plazo. Hoy día en la mañana escuchaba en la Radio Futuro un debate sobre esto, porque efectivamente hablaban de cuál es el rol de la Contraloría, y yo realmente pienso así, ¿dónde está la Contraloría? Porque nosotros hicimos un reportaje en la red.cl sobre el rechazo, sobre estos patriotas, digamos, que están haciendo sus protestas en la calle por el rechazo, y en ese reportaje consignábamos que ellos tienen alrededor de 6 millones de pesos en cada una de sus marchas. O sea, se está moviendo recursos y dineros que deberíamos saber de dónde vienen, a quién pertenecen, y que además están fuera de plazo en una campaña, o en ambas, porque no sabemos si en el apruebo está pasando lo mismo, que no corresponden, que no están en plazo, que no están en tiempo, y que uno podría decir son ilegales. Exacto, vamos a seguir hablando de las campañas, de las encuestas, pero antes de continuar los dejamos con el siguiente consejo de nuestro auspiciador Yerba Mate Verde Flor. La naturaleza les da vida.
Y nosotros las elegimos, las mezclamos para unirlas en una fusión de yerba mate única. Verde Flor, la yerba mate compuesta más vendida en Chile. Laura, con respecto al tema de las encuestas, te quería preguntar si tú consideras que son una herramienta efectiva de especulación para ciertos sectores. Sí, totalmente. Y yo creo que también uno no puede restarle validez al proceso de encuesta que es significativo y es muy importante. De hecho, se ocupa para distintas instancias, no solamente en las definiciones políticas. Y suma y resta funciona. Claro, sí. El tema es que finalmente una de las grandes críticas, y bueno, vimos un Jaque Matus donde Alejandra Matus entrevistaba tanto a encuestadores como a supervisores de CADEM que contaban todos los vicios que tenía el sistema de medición. Sí. No hay que olvidar que CADEM además funciona de manera telefónica, lo que lo vuelve bastante más vulnerable todavía. Y al final tú entiendes que el gran problema que tienen las empresas de encuesta en Chile es que se autorregulan. Aquí falta una regulación superior, digamos, externa. ¿Y qué es el problema que tenemos en varias instancias? ¿No? Esto de la autorregulación en el Poder Judicial, etcétera, donde entre ellos mismos se van evaluando, se van premiando o castigando y no hay una presencia de un ente externo que sea más transparente. No hay que olvidar, por ejemplo, que solo en el año 2021 el gobierno de Sebastián Piñera entregó más de 300 millones solo a CADEM para hacer distintos sondeos, para tratar de mejorar la imagen del gobierno que estaba por el suelo con respecto al estallido social, etcétera. Entonces, ¿qué nivel de transparencia? Claro, no hay caso. Ni con 300 millones. Pero sí, claro, lo posicionaba mucho mejor que las otras. Pero ¿qué nivel de transparencia o de credibilidad puede tener un sondeo que te pregunta si estás de acuerdo con que tu plata es tuya o no es tuya, o que recibe 300 millones de un gobierno? ¿Cómo después va a evaluar ese gobierno? A ver, yo entiendo que las encuestas se pueden utilizar hasta cierto criterio y tal vez tendríamos que hacer lo mismo que con los medios de comunicación, comparar encuestas. Ir comparando una con otra, ¿cierto? Lo mismo que un diario de un lado, un diario de otro, para poder generarse una realidad un poquito más completa. Y entender quiénes son. Pero también eso tiene un trabajo, sin lugar a dudas, de nosotros los ciudadanos. Con Monty nos mirábamos, teníamos la misma página. Un datito que les traemos. Sí, hay una página que se llama leelanuevaconstitución.cl. Es una página que, a diferencia, yo ayer la estuve navegando un poco. Y para mí, chiquillos, que no soy lo más brillante del mundo, bien fácil de entender. Es súper amigable, te va hablando. Recordemos que hasta ahora, y lo decía ayer Gaspar Domínguez en una entrevista con Canal 13, más o menos se está llegando al tercio de las normas discutidas. Recién un tercio, falta mucho. Pero justamente esta página está súper amigable, está bien entendible, te explica. Un lenguaje vernacular, así que... Está súper buena. Por lo tanto, también nosotros asumamos que tenemos que hacer un trabajo de información. Totalmente. La Constitución tiene ahora unos puntos de prensa que está dando diario, entregando información. Sí va a ser un trabajo más profundo. De hecho, en algún momento nosotros sabíamos que querían tener como una especie, no sé si embajador, pero como un mono corporativo, por decirlo de alguna forma, para acercarla. ¿Como Contralorito? La convención como una especie de Contralorito, como para acercarlo a la gente. No sé en qué habrá quedado o si va a llegar en algún momento. Eso lo habíamos conversado. No sé si llegará tanto. Pero lo habíamos conversado en Así Somos, ¿te acuerdas? Sí. Que en algún momento estaba esa idea para acercar a la gente. El trabajo es nuestro también de informarnos. Totalmente. No podemos esperar que nos den todo como guaguas, todo en papilla para poder digerir efectivamente la información. Y hay que entender que acá las opciones son dos. O sea, o aprobamos una nueva constitución o nos quedamos con la de los 80. Y a esto iba al comienzo cuando les decía, tengo mis dudas con respecto al proceso. Faltó un punto medio, como pasa en el Congreso, cuando no se aprueba una normativa y se vuelve a discutir, una modificación, se modifica, porque aquí nos están diciendo blanco o negro. O sea, o te quedas con la constitución de la dictadura y de Pinochet, o cambiamos todo. O cambiamos todo. Y el cambiamos todo para un público tan diverso, para un país tan variopinto como es Chile. En algún momento se discutió poner, o se planteó en ciertos sectores poner una tercera opción, pero que al final no daban las normas, no se podía y nos quedamos con la opción apruebo y rechazo. Lo que sí se está planteando es una campaña, no sé si la he escuchado hace poquitos días, 2 días salió, de sectores más del centro, políticamente hablando, una que nos una. Que es una campaña efectivamente que habla de que la Comisión de Armonización de la Convención Constitucional, ¿cierto? Una comisión que tiene que, en palabras simples, tú después lo explicaré mejor, trabajar en una fecha a definir para
poder arreglar a lo mejor alguna norma que esté medianamente mal escrita, hacerla más técnica, ponerle un plazo para una eso. mejor redacción. Velar por la concordancia y la coherencia de Esa esas comisión normas, que hoy día no tiene ningún poder de cambio, se está pidiendo que tenga un mayor poder. Parte el 17 Que de incluso- mayo. Ah, 17 de perdón, mayo, sí, muchas 17 de gracias. mayo. Que incluso pueda llegar a corregir ciertas cosas trascendentales. ¿Qué te parece eso? ¿No iría en contra de todo lo que se está armando ya? Que es votar los 2/3 y todo. Es que yo creo, claro, exactamente eso, porque finalmente si tú puedes hacer modificaciones y ajustes menores, está bien. Sobre Es todo si necesario va a para la ser concordancia. más legible, más comprensible y va a tener una sola interpretación, porque hay algunos artículos de la Constitución que tienen múltiples interpretaciones hoy día, y en esas múltiples interpretaciones se basan distintos sectores para un beneficio propio en distintas áreas. Yo creo que en ese sentido sí, pero cuando ya empiezan a hacer modificaciones más profundas es complejo, porque hubo un debate, hubo una votación, hubo un quórum con respecto a estas situaciones. Sí creo que las personas, cuando empezó este proceso del estallido social, que es el que finalmente nos lleva a esta escritura, además histórica, ¿no? Porque no olvidemos que hasta Netflix está haciendo un documental de nuestros convencionales y el proceso convencional, tanto desde la presidencia como desde los propios constituyentes. Uno tiene que informarse. Está muy buena. ¿Cuál era la página? Está muy buena. Lee la nueva constitución.cl. Está muy buena porque... Gracias a Diego Ibañez y... pasa No hay que olvidar que estamos- ¿Es independiente? ¿Ah? ¿Independiente? Mira, ahí está. Gracias, Andrés. Dani, Gracias, equipo. sí. Lee la nueva constitución.cl, justamente es la página que de hecho ayer el diputado Ibañez empezó a hacer correr, donde está toda la información. Es oficial. Es oficial. Y ahí tú te vas a enterar, por ejemplo, de las cosas que nos interesan, la propiedad del agua, nuestros sistemas de pensiones, todas las normativas relacionadas con nuestra salud, con nuestra educación, todos los avances que tenemos, porque no hay que olvidar que nosotros llegamos a este punto por un montón de desigualdades que ya nos tenían cansados, partiendo por el mismo debate del agua, que es tan trascendente. Somos el país donde el agua no tiene prioridad para los ciudadanos. Entonces, O sea, sí, pues, oye, pero Laura, fíjate que últimamente, a ver, entendamos que finalmente las personas se enteran de, principalmente los medios masivos. Y hace ya algunas semanas, si no unos meses, comenzaron a aparecer estas pequeñas cápsulas explicativas que son muy, muy básicas, que es como, ¿qué es un congreso? Y salen unos monitos y dice, ¿y qué es lo unicameral? Ya, entonces, ¿por qué no hacen eso mismo llevado a esta página que estamos dando? Es decir, así como tema basal, pilar de la nueva Constitución, propuesta respecto a el agua, por ejemplo. Y que te lo expliquen. Así, pero eso yo creo que solucionaría tantos problemas, que sería una voz oficial sencilla, simple, y donde la gente se los va topando constantemente, como opera una campaña publicitaria, de entender en forma simple pero contundente cuál es la verdad más allá de las opiniones partidistas, por ejemplo. Porque hoy día lo están haciendo, pero para cosas que no interesan. Es como, ¿qué es un core? Un core es y sale un monito. lo que pasa es que también hay que entender que el proceso tiene sus plazos. El plazo de difusión de la Constitución, como bien decías al principio, es desde que está escrita. O sea, hoy día podemos hablar de ciertas normativas pero cómo va avanzando. Claro, pero es muy poco. Entonces, Pero debería está ser el camino al estipulado. futuro, entonces, O sea, creo. yo creo que hay varias falencias en la forma en la que se generó el proceso comunicacional de la convención. Efectivamente, deberían haber habido desde una primera instancia estas cápsulas, estos personajes, embajadores, estas páginas, etcétera, y no quedarnos solo en lo digital, porque no hay que olvidar que no todo Chile tiene computador y finalmente esta convención es de todos los chilenos. Entonces, tiene que haber distintos canales de difusión. La pantalla es muy buena, pero el presupuesto es bien deficiente el que tienen. Entonces, manejar ese presupuesto finalmente ha concentrado, tal y como dice el proceso y la ley, la difusión en un periodo determinado que todavía no debería haber comenzado. Claro. Pero con toda la contra que hay y con todo el fake news que existe... Que eso sí tienen recursos. Es porque no vienen del Estado, claro. Son dueños de Esos medios, son de recursos hecho. privados, claro. Y por eso... Entonces ellos han tenido que adelantarse, claro. Por eso tenemos que entender que nosotros como ciudadanos, además de derechos, también tenemos deberes, y es parte de nuestro deber informarnos Esa es la parte correctamente difícil, que con poniendo los pies en la respecto tierra.
a cómo está quedando este borrador de Constitución disponible en la página que teníamos recién ahí. Antes de continuar, atención a este consejo, porque en muchas ocasiones, por falta de tiempo, no podemos chequear nuestra salud como corresponde, pero con Tested no hay de qué preocuparse. Cuentan con más de 500 prestaciones para ti y los que quieras. ¿No tienes tiempo para chequear tu salud? Bueno, Tested llega a donde tú estés, ya sea en tu hogar, tu oficina, donde sea. Realiza tus exámenes de sangre, de orina, de COVID y más junto a ellos. Que el factor tiempo no sea un impedimento. Compruébalo cuando la salud sea importante para ti. Obviamente que la salud también se comparte y es más fácil estar bien. Juntos nos cuidamos. Ingresa a www.tested.cl y agenda tu hora hoy. Ahora sí, retomamos junto a ti, Laura. Chicos, cambiamos de tema, yo creo, ¿cierto? Dejamos más o menos estipulado lo que va a pasar de aquí en adelante con este borrador de Constitución. Depende Hacemos de el usted. llamado a informarse. Recordemos la votación para el 4 de septiembre, que va a ser una votación obligatoria.